Yo siempre hago notas en mi Biblia, siempre ando rayada la pobre Biblia. Digo yo, para estar preparado, en cualquier momento uno necesita dar una palabra. Y mi papá me avisó un día de esto, y entonces yo le digo, sí, pues tenía un compromiso, pero cualquier compromiso se puede suplir. Y entonces le digo, yo necesito que usted me indique, porque ahora sí tengo la cabeza revuelta. He anotado tantas cosas que he sentido que Dios me ha hablado y que me gustaría compartirlas todas, pero no se puede tampoco. Y entonces yo le estuve mandando a él mensajes y mensajes, pero eran testamentos. Y don Denis no me respondía. Y todavía ayer le mandé unos mensajes y le digo, papá, respóndame. Y entonces me dice el amorcito, todo lo que me ha mandado yo lo siento de Dios. Y yo, pero ¿qué de todo? Y me dice, usted siéntase tranquila que Dios va a ser el que lo va a hacer. Y yo dije, santo Dios, ya la agarramos. Y yo quería que se fueran temprano. Las muchachas me están entregando temprano, que conste. Así que es muy probable que nos vayamos más tempranito de lo normal. Y Dios me ha ministrado mucho últimamente. Algunos ya saben porque me escribieron palabras bonitas hace un poco tiempo, que mi esposo y yo nos mudamos de acá de donde estábamos viviendo. Gracias a Dios nos abrió puertas para obtener nuestra casa. Y pues tomamos el riesgo, tomamos esa decisión tan complicada. Y nos mudamos hace unos 3 meses casi ya, creo que ya cumplimos los 3 meses, pero fue un proceso bien complicado. Y en base a eso que un poco Dios me ha ministrado a mí, yo quisiera hablar el día de hoy. Saben, cuando nosotros nos mudamos, mi esposo tenía en su pensamiento el tener que dejar a su mamá, porque nosotros vivíamos en el terreno de su mamá. Todo lo teníamos independiente. Desde que nosotros nos casamos, todo ha sido independiente, pero la teníamos ahí, estaba a la par. Y yo era una de las que le decía a mi esposo, es que lo tenemos que hacer. Yo quiero mi casa ya, lo tenemos que hacer. Pero realmente yo no tenía en mi mente lo que significaba salir de ese lugar. Teníamos a mi suegra cerca, a mis suegros, a mis cuñados, a mi papá lo tenía a algunas cuadras, a mi mamá igual. Entonces, ante cualquier emergencia yo solo le decía, papi, ¿le puedo pasar dejando al niño? Y mi papi decía, sí, tráelo. Mami, ¿puedo pasar dejando tal cosa? Sí, amor, tráelo. Sí, amor, quédate. Y era fácil porque estábamos cerca. A mi suegra cualquier favor nunca dijo que no. Y entonces cuando se da ya que nos entregan a nosotros la casa, mi esposo dice, no, todavía no, esperémonos un poquito. Y le digo yo, no, o nos mudamos o nos mudamos. Esto tiene que ser ya. Yo ya no, yo ya quiero estar en mi casa. Pero no tenemos muebles, no importa, en el piso comemos. Pero no tenemos tal cosa, no importa, Dios nos va a ayudar. Y nos mudamos. Cuando ya estábamos allá, la primera noche, llegó una tía de mi esposo a saludarnos y yo comencé a sentir como que, estoy lejos. Ahora sí, estoy lejos. Y comencé a tener ese sentimiento como de abandono, como estar sola. Y entonces le digo yo a mi esposo, ahora sí estamos solos contra el mundo. Ahora sí. Y el hecho de lidiar con tantas cosas, con el niño, ahora sí todo el día con él, antes teníamos mucha ayuda, era súper complicado. Y entonces yo me comienzo a sentir triste, deprimida, y le digo a mi esposo, pues, es lo que toca, es lo que Dios manda al final, dejar todo y ser uno solo entre los dos. Y en un mensaje mi papá me manda en una ocasión y me dice, amorcito, felicidades, ya estás en tu casa.
y me dice, usted no está sola. Su papá está lejos, su mamá está lejos, pero todavía los tiene vivos. Y yo dije, qué tonta soy. Yo no estoy huérfana. Todavía los tengo. Larguito, pero los tengo. Y cualquier cosa, yo sé que mi papá mueve cielo y tierra por mí. Y yo le digo a él, en cualquier emergencia, papi, necesito tal cosa. Y él me dice, yo ya voy para allá. No he terminado de cortar cuando él capaz ya arrancó en la camioneta a buscarme. Y Dios comenzó a tratar conmigo acerca de eso. Y no sé, todo se alinea tanto. No sé si a usted le ha pasado que tiene algún plan en algún momento y usted dice, quiero cambiar teléfono. Pero usted lo dijo al aire, es un deseo nada más. Y de repente le comienza a salir en Facebook, en Google, en Instagram, todas las opciones que usted pueda tener para enjaranarse con lo que usted quiere cambiar. Y entonces me sucedió lo mismo. Yo pensando acerca de, no estoy sola. Y me comienzan a salir mensajes y mensajes que hablaban de la fortaleza que Dios nos puede llegar a dar. Y yo decía, no estoy sola, Dios está hablando, Dios está diciendo, Dios a cada momento me está haciendo saber que Él está ahí. Y entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Diga conmigo, orfandad o identidad. Dígalo con ganas, orfandad o identidad. Quiero que se vaya a Génesis y pueda leer ahí desde sus lugares. En el capítulo 2, versículo 7. Y luego en el versículo 21. Dice el versículo 7 en capítulo 2. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Diga conmigo, Dios me creó. Dios me creó. Pero no por eso soy su hijo. Dígalo. No por eso soy su hijo. Somos creación de Dios. Amén. Todos, creación perfecta de Dios. Así chiquitos, bodoquitos, grandes, todos largotes, recios, muy guapos. A veces no, pero somos creación perfecta de Dios todos. Pero no somos sus hijos. Es una decisión que tomamos al pasar el tiempo. Váyase conmigo ahora a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. La palabra del Señor nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Enfoquémonos en el versículo 12 cuando dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras nosotros no creamos en su nombre, no andemos en su camino, en su rectitud, no cumplamos su voluntad, nosotros no somos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando Él es parte de lo que nosotros somos. Cuando llegamos nosotros a conocer, a reconocerle en nuestras vidas, entonces somos hijos de Dios. Mientras tanto no somos nada.
Y es ahí donde entra lo que yo quiero tratar de enseñarles el día de hoy. Orfandad o identidad. Cuando yo estoy en lo correcto, en lo recto, en la voluntad, entonces yo tengo una identidad. Soy hijo de Dios. Cuando yo no estoy dentro de todo esto que Dios me está pautando para ser un hijo de Dios, yo simplemente soy una creación. Y es ahí donde llegamos nosotros a caer en el gran error de declararnos en orfandad sin ser huérfanos. Porque Él es nuestro Padre. Dios se presenta a nosotros no solamente como una deidad. Yo le decía a mi papá, es tan impresionante que siguen habiendo tantos países con culturas tan diferentes que creen en dioses que lo que buscan es nada más sacrificios humanos, buscan nada más el llenar sus placeres o sus mandatos, pero no entregan nada a ese pueblo que le está siguiendo. Son personas huérfanas espirituales totalmente. Y entonces Dios a nosotros no se nos presenta de esa manera. En la palabra se nos enseña que Dios es nuestro Padre por sobre todas las cosas. No es ni siquiera un Dios inalcanzable. No se nos presenta como un Dios inalcanzable. Se nos presenta como un Padre lleno de amor, que nos está hablando a cada momento con palabras de amor, que nos está hablando a cada momento de la salvación y de lo importante que somos para Él. Pero muchos de nosotros en nuestra vida tomamos decisiones, hacemos cosas, hablamos o cualquier otra acción que Satanás se alegra tanto y festeja tanto y dice un huérfano más. Pero usted sigue sentado en esa silla. Y a Satanás le encanta. Porque estamos tan enfocados en poder cumplir un horario, en poder cumplir una liturgia, en que nos miren orar, en que nos miren seguir la alabanza, en que nos miren en ocasiones acá arriba. Pero no estamos enfocados en que nuestro corazón esté reconociendo a ese Dios que la Biblia nos da, nos habla como un Padre celestial. Como un Padre que nos ama, como un Padre que no quiere que nos perdamos. Simplemente estamos llenando nosotros ese espacio de una religiosidad, cumplir una religiosidad. Y a Satanás le encanta. Ahorita mismo pueden haber muchos casos y Satanás está diciendo, qué bárbaro, se miran bonitos sentados ahí. Qué precioso se mira mi muchachito. Porque nuestro corazón está lejos de reconocer a Dios como nuestro Padre. Nuestro espíritu está lejos de una conexión con nuestro Padre, de una relación con nuestro Padre. Nosotros a través de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestra forma de llevar el día a día, nos declaramos huérfanos o nos declaramos con identidad. Esto es a cada día. Cada día nosotros tenemos que determinar, hoy yo sigo siendo hijo, hoy yo sigo siendo hija, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, tengo un Padre ahí en el cielo que me sigue esperando y me sigue hablando. Tengo un Padre que está diciendo, tú puedes hacerlo. El día de hoy fue fatal, el problema de ayer estuvo fatal, estuvo horrible, te comportaste mal, pero hoy es un nuevo día. Mi misericordia te está abrazando el día de hoy y te está diciendo, sos mi hijo, puedes seguir adelante, puedes tener identidad, que Satanás no te robe esa identidad. Una de las cosas que a mí me encanta, y yo les dije en una ocasión, yo leo una historia en la Biblia y yo digo, esta es mi historia favorita y aprendo un montón, pero después leo otra y vuelvo a decir, no, como que ya sobrepasó a la anterior. Y buscando en la Biblia acerca de todo esto, hay un versículo que a mí me encantó y no lo encontraba, y créanme que yo leo más la Biblia que mi esposo, digo yo. Y yo le digo, ¿te acordás cuál es tal versículo? Y él fue el que me ayudó a encontrarlo. Y le digo yo, qué bonito. En San Juan 16, capítulo 33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo he hecho.
¿Saben? El tipo de gramática de este texto, ahora que me he desarrollado como maestra, he aprendido un poquito acerca de eso. Y el tipo de gramática con el que nos están expresando este texto es una gramática que nos puede hablar en pasado y tiene una continuidad en futuro, en presente y en futuro. Y entonces dice, yo he vencido. Y nosotros en nuestro día nos pasa algo y ya nos amoinamos, nos achicopalamos y decimos, no, ya no, ya aquí, ya quedó esto, ya no se puede hacer. Y Dios nos dice, yo he vencido, tendrán aflicciones, pero yo he vencido. No dice yo vencí, no dice yo venceré, yo he vencido. Es una acción que está desde el ayer hasta el mañana. Yo he vencido. Pero todo esto a nosotros nos cubre cuando nosotros nos declaramos con identidad. Si no tenemos identidad, no tenemos nada. Si no sigo mi condicionamiento como hijo, lo que Dios me pide, no tengo nada. Y es lo que a Satanás le encanta. Uno de sus propósitos muy importante es que nosotros entremos en orfandad espiritual. Que simplemente no tengamos nada. Como decía anteriormente, venir a la iglesia por venir y hasta ahí no más. Es que yo sé que el culto es jueves, yo sé que el culto es martes, yo sé que los domingos hay servicio, pero no tenemos más que eso, un horario. Y a Satanás le encanta que perdamos que nos mantengamos en esa orfandad espiritual, porque entonces él gana mucho terreno en nuestras vidas. Y nosotros impactamos la vida de los demás. Del que está sentado a la par suya, usted impacta su vida. Con el ánimo que usted anda, usted impacta la vida de los demás. Pero si estamos en orfandad espiritual, ¿de qué manera estamos impactando esa vida? ¿Cuándo es que alguien queda en orfandad? Que tengo aquí al hermano Jairo, que maneja más de esas cosas. ¿Cuándo es que queda una persona en orfandad? Naturalmente, cuando tiene una pérdida de padres, papá y mamá. Nosotros puede ser que ya perdimos a papá y a mamá en la carne, pero a nuestro Padre Celestial no. Y la Biblia dice, aunque papá y mamá te dejaren, ¿qué sigue? Con todo eso te recogeré, con todas esas maletitas chiquitas que usted tiene ahí. Él dice, no importa, me las llevo conmigo porque yo las voy a liberar. Él ofrece una adopción para nuestras vidas. Tenemos un pase tan hermoso en eso. Él ofrece el amor de Padre para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender que eso es un espíritu que se está moviendo en las iglesias. Tenemos multitudes en las iglesias. Podemos llenar la iglesia, puede estar topada y muriéndonos de calor todos. Pero estamos mal. Estamos con una gran necesidad y no queremos aceptarlo. Nos está haciendo falta algo y no lo queremos aceptar. No estamos buscando a Dios como debemos buscarlo para sentirnos amados, para sentirnos validados, para tomar esa identidad en su complejidad. Pero no lo aceptamos. Todo el tiempo nos justificamos. Es que el pastor dijo, es que los líderes no hacen, es que la actividad estuvo fea, es que la que está predicando hoy me cae mal. A todos le ponemos excusas. Y el Espíritu Santo nos está pidiendo en estos últimos tiempos que le busquemos, que le aceptemos, que le reconozcamos, no simplemente que asistamos a una actividad. Él está pidiendo una humillación de parte de sus hijos. Él está pidiendo obediencia de parte de sus hijos. Él está pidiendo sumisión, honra de parte de sus hijos. ¿Sabe? Cuando mi hijo se porta mal,
que últimamente anda bien tremendo. Nosotros lo regañamos o le decimos algo, en ocasiones le damos un fajazo para asustarlo, aunque me demanden después por maltrato. Y él dice, ya no los quiero. Y cuando soy yo la que lo regaño, él me dice, yo ya no la quiero a usted. Usted es mala. Entonces, antes me sentía mal y yo decía, Antoine va a crecer con ese sentimiento de que yo le pegué. Y después dije yo, qué locura. Yo tengo que formar a mi hijo. Yo tengo que enseñarle lo que es respetar a su papá y a su mamá. Porque yo no le tengo que exigir a él el amor. Eso van a hacer. Yo tengo que exigirle el respeto. Porque yo soy mayor que él. Y entonces le digo yo una vez, después de que él me dijo eso, le dije yo, me vale. Vaya para allá, me vale. Y él se fue a meter a su cuarto. Él salió no en más de 5 minutos y llega y me abraza. Y le digo yo, ¿ya me querés? Yo siempre la quiero. Dios nos reprende. Dios nos corrige. Y hasta este momento yo he conocido tantos casos de correcciones con mucho amor, más que casos de correcciones con vara dura. Porque Dios nos quiere enseñar, somos sus hijos, no nos quiere tener como simple creación. Somos sus hijos y Él quiere que crezcamos rectos, con valores. La orfandad, en lo que yo estuve buscando, decía ahí que habían 3 tipos de orfandad. La primera era orfandad emocional, la segunda era orfandad ética y la tercera era orfandad de logos. Y yo dije, ¿qué es logos? Y me voy a buscar sinónimos para este término y es identidad. Aún en la vida fuera del cristianismo, la orfandad de identidad existe. Tenemos las generaciones que van creciendo, que no saben qué son. Ahí en otros países las marchas son fuertes de que no saben que si son hombres, que si son mujer, que si son esto, que si son lo otro, que no son nada. No tienen una identidad. Tienen una orfandad de identidad, una falta de identidad, al igual que en lo espiritual. Si en la vida, en la vivencia diaria, no sabemos qué somos, en lo espiritual también no sabemos qué somos, ¿cuál es el resultado de todo eso? Alguien nos va a adoptar y no va a ser Dios. Si no tomamos la decisión y decimos hasta aquí nomás, no va a ser Dios. Satanás y el infierno completo va a estar feliz de aceptarnos ahí. Y nos va a poner su sello, nos va a dar su identidad. La orfandad existe. Y es algo que está lastimando a muchos. Cuando nosotros tenemos orfandad espiritual, creemos que todo es una piedra para nosotros. Creemos que todas son indirectas hacia nuestra vida. Sí, es que revisó mi perfil de Facebook. Yo últimamente ya ni posteo nada personal en Facebook. Posteo videos que me gustan y hasta ahí nomás, algún chiste, si sale alguna mala palabra, pongo en la descripción, perdón por la mala palabra porque me siento mal, pero me parece divertido. Y entonces, a veces tomamos todas estas cosas que deberían de retroalimentarnos, ayudarnos a hacer crecer, como que son simplemente indirectas a nuestra vida. Y eso significa que estamos en orfandad espiritual. No estamos teniendo una relación con Dios. No estamos agarrando lo que el Espíritu quiere decir a nuestra vida. No estamos tomando el consejo que Dios está mandando a nuestra vida. Simplemente nos estamos diciendo, ay, sí, eso fue para mí. Ahí me lo tiro. Es un chismoso. Y entramos en esa orfandad. Estamos en un tiempo últimamente en el que en vez de hacernos crecer,
todo nos está estancando. Todo nos parece que están creando un muro, una valla para que yo no me acerque a Dios. Cuando el pastor dice, mire, usted no puede seguir ahorita. Sí, me cortó la carrera. Me perdieron a mí, dicen algunos. Yo soy un gran elemento. Y en nuestro orgullo estamos perdiendo el proceso de ser moldeados por Dios. Y todo esto nos sigue llevando a seguir huérfanos espiritualmente. Es duro aceptar que estamos mal. Es duro aceptar que necesitamos bajar la cabeza y decir, yo necesito redireccionar, mi vida. Yo necesito ver qué he realizado, qué tengo que realizar, qué estoy logrando. Necesito replantearme. Es difícil. Sobre todo cuando ya hemos pisado este lugar y nos sentimos, el pastor sí le gusta que yo esté aquí. Es difícil. Cuando hemos estado en un cargo, bajar la cabeza es difícil, pero es parte de su identidad como hijo. Humilde de corazón, un espíritu que se quiera someter a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere crear en nosotros, para dejar esa orfandad espiritual. Debemos de tomar ese título de hijo en toda su complejidad. Debemos de tomar ese título de hijo con todo lo que conlleva ser un hijo. No es cumplir a medias, es cumplir en su totalidad. Hace poco yo recibí una llamada de algo que yo le había pedido al Señor hace mucho. Y cuando yo lo pedí, la respuesta que me dieron fue, mande tal documento y lo vamos a tener en base de opciones. Y entonces yo no mandé nada. Yo dije, no, pues ya no, si no me dijeron inmediatamente, ya no. Y 2 años después de eso, hace poco, a mí me llaman y me dicen, le queremos hacer una entrevista. ¿Usted puede hablar inglés? Y yo dije, la sangre de Cristo. Uno de mis mayores miedos siempre fue que alguien me hablara en inglés y que yo no entendiera nada. Sí, soy maestra de inglés. Y entonces, me acuerdo que agarro el teléfono y le digo, deme un momento. Y me fui a encerrar a un baño. Y entonces le digo yo, dígame. Y me comienzan a hacer la entrevista telefónica y a hablarme. Y yo solo escuchaba, güere. Y yo decía en mi mente, Dios mío, por favor, que yo responda algo correcto. Y la cuestión es que pasé ese filtro, porque decían ellos que era un filtro. Y pasó, pues. Me dice, la llamamos como en 1 mes más o menos. Y yo, pues, ok. Si no la llamamos es porque no le necesitamos. Y yo le había estado pidiendo al Señor, Dios mío, yo quiero regresar a mi carrera. Yo quiero ejercer mi carrera. Me sudé, me desvelé. Tuve tantas cosas durante el proceso de poder estudiar de lo que yo tengo título hoy en día. Y entonces yo le decía al Señor, dame la oportunidad. Y 1 semana después me están llamando nuevamente y yo me quedé en shock porque me dijeron 1 mes. Y entonces yo llamo a mi esposo y le digo, me llamaron de tal lugar y quieren que vaya allá. Y mi esposo me dice, pero ¿cómo? Si tenía que ser en 1 mes, no sé. Y me voy al lugar y hago lo que tengo que hacer y me dicen, en 15 días le escribimos. A los 2 días me estaban escribiendo y yo no había mandado ni un solo papel, ni uno solo. Y entonces le digo yo no sé cómo está sucediendo todo esto, que no tienen un papel mío ahí. Y le llamo a mi papá y le digo, yo necesito que me aconseje, porque yo no sé qué está pasando aquí. Y me dice mi papá, ¿cuál fue tu oración? Y pues bueno, ya sabemos. ¿Y qué está esperando?
Dios está obrando. Y yo dije, sí. Y yo en esa oración yo le dije al Señor, yo soy tu hija. Como reclamándole. Nosotros somos bien atrevidos a veces, ¿sabes? Como reclamándole, yo soy tu hija. Yo he sido obediente, le dije al Señor. He tratado de serte fiel en todos los aspectos de mi vida. Me he tratado de mantenerme al 100. Yo necesito una respuesta. Y la respuesta la estaba teniendo y yo seguía dudando. Y entonces vino a mi mente esa oración y yo dije, sí, yo soy tu hija. Y me fui a hacer todo lo que tenía que hacer. Y estoy en todo eso ya. Y yo le dije al Señor, gracias Señor, porque tú lo hiciste. Mandaste de alguna manera vos mi currículum porque no fui yo. Hasta este momento yo voy a entregar apenas papeles y estoy por firmar un contrato. Y mi papá me dice, porque usted es arquitecto, usted no es maestro. Eso es identidad. Y yo no la tenía. Me estaba creyendo otra cosa para lo que yo no me preparé. Me estaba creyendo y desarrollando algo mientras. Pero había perdido mi identidad. Y yo dije, yo soy arquitecto. Y cuando estoy hablando con la persona directamente, le dije, yo soy arquitecto. Y yo decía en mi mente, yo soy arquitecto, yo soy arquitecto. Porque necesitaba creérmelo. Necesitaba volver a esa identidad. Cuando acepto esa identidad, todo fluye, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. El Señor lo encamina todo. El Señor te bendice, el Señor te habla, el Señor te guía cuando aceptas esa identidad. Amén. Quiero ir finalizando. Yo dije que iba a terminar temprano. Nosotros, ¿de qué manera podemos dejar la orfandad? Fácil, convirtiéndonos en hijos. ¿Que el camino sea fácil? No. ¿Que el camino sea difícil? Bastante. Pero si nos convertimos en hijos, abandonamos toda orfandad. Si nos convertimos en hijos, tenemos los beneficios como hijos. Si nos convertimos en hijos, Satanás nos va a buscar más. Pero el que está al lado nuestro es el Padre Celestial, el que lo venció una vez en la cruz. Cuando Jesucristo fue vencido, Satanás celebró. Satanás dijo, gané, lo maté, ahí quedó. Quedaron solos. Pero con el sacrificio ganamos paternidad. Con el sacrificio ganamos poder. Con el sacrificio de Jesucristo ganamos estar acompañados todo el tiempo en nuestra vida. Con el sacrificio de Jesucristo ganamos nuestra identidad. Y eso fue hace casi 2000 años. ¿Por qué seguimos dudando hoy? Hace casi 2000 años ganamos esa identidad. No podemos seguir dudando hoy. Dice, vayan a Juan 14, 18, versículo 18. Pero vamos a leer desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vea la promesa que el Señor nos hizo desde ese día de crucifixión. Vendrá otro consolador. No dice quedarán solos. No dicen ya me fui. Estuve de una manera, estuve como un personaje, pero viene otro que soy yo mismo. Pero vengo a consolarles y a no dejarles huérfanos. No les estoy dejando, me estoy presentando de otra forma. Tu identidad sigue siendo la misma. Yo sigo siendo el mismo. Sigo siendo el Dios fuerte. Sigo siendo el Dios que responde. Sigue siendo el Dios que nos ama. Sigue siendo el Dios de misericordia.
no se nos robó la identidad, se nos reafirmó. Se nos reafirmó. Satanás está luchando para que pierdas tu identidad. Satanás sabe que si pierdes tu identidad, pierdes tu salvación. Satanás sabe que si pierdes tu identidad, vas a la corriente del mundo. Satanás sabe que si pierdes tu identidad, dejas de escuchar a Dios. Es una decisión propia. No podemos perder nuestra identidad. Debemos decidir ser hijos. Una vez más, debemos decidir ser hijos, ser hijas de Dios. Una vez más, debemos devolver nuestra cabeza en humillación, bajar nuestra cabeza en humillación y decirle: aquí estoy. Quiero seguir siendo tu hijo. No quiero ser solo una creación. Quiero seguir siendo tu hijo. Quiero seguir teniendo esa identidad arraigada a mi vida. Me vale cualquier título, me vale cualquier opinión. Quiero la tuya, quiero tu identidad. Quiero seguir siendo hijo tuyo. Quiero seguir estando en tus brazos. Quiero que sigas siendo mi padre. Debemos de decidir ser hijos una vez más. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que una persona está bien o está mal? Cuando tenemos una relación con ella. La gente nota en nosotros cuando estamos cerca o lejos de Dios. Por cómo hablamos, por cómo vestimos, por cómo nos comportamos. La gente se da cuenta de eso. Y yo les he contado en muchas ocasiones cuando yo me sentí muy mal, que me dijeron: no, pero es que no pareciera que vos sos cristiana. Y yo siempre me he presentado como hija de pastor y cristiana donde quiera que voy. Cuando a mí me preguntan, siempre lo he dicho. Y me sentí muy mal. La gente sabe, te logra ver y sabe cuando estás cerca o lejos de Dios, cuando estás buscando de su presencia, cuando estás buscando y amando al Espíritu Santo para que te guíe, para que te hable. Es como un olor que tenemos. La gente lo siente. Y entonces, en una ocasión, para ir finalizando ahora sí, donde yo trabajaba antes, el lobby era bastante amplio y mi hijo se queda conmigo por las tardes. Y en una ocasión, él me dice: mamá, voy al baño. Entonces ahí le digo yo: ok, pero yo me quedo sentada en unos sofás. Y según yo, el niño está en el baño. Y sí estaba en el baño, pues. Pero tardó. Y entonces yo me levanto y yo le digo al secretario: ¿viste salir a mi hijo del baño? No, me dice, yo no miré que saliera. Le pregunto a la otra secretaria: ¿usted vio salir a mi hijo del baño? No, no lo miré. Y yo me comencé a sentir con mucho temor, un lugar bastante amplio. Y entonces yo me voy al baño y yo abro la puerta y no hay nadie. Pero detrás de la puerta estaba él, yo no me di cuenta. Estaba él y él estaba jugando conmigo. Él se estaba escondiendo. Y entonces yo abro la puerta, no veo a nadie y mi corazón se aceleró y yo dije: ¿qué hice a mi hijo? Perdí al niño. Y yo salgo en carrera del baño y le digo a la secretaria: no está el niño, pero yo estoy por soltar el llanto. No está el niño, no está Antoine en el baño. Y se levanta la secretaria, el otro secretario, las otras maestras, la psicóloga se levanta y me dice: ¿pero cómo se va a desaparecer? Y todos buscando a Antoine afuera, en las secciones. Y yo me sentía tan desesperada. Y yo le decía al Señor: que aparezca mi hijo. En mi mente, o sea, mi hijo había desaparecido, obviamente, no lo miré. Y en eso él sale del baño y dice: ¡bu! Aquí estoy. Y yo tenía ganas de arrancarle la cabeza. Y le digo yo: ¿por qué te escondiste en el baño? Y me dice: es que estoy jugando, estoy aburrido. Pero yo sentí una desesperación espantosa. Así debemos de sentirnos por el Espíritu Santo. El día que no lo sintamos,
el día que no le escuchemos, el día que no logremos entender su guianza, tenemos que desesperarnos por encontrarlo. ¿Dónde estás? Decirle, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? No te siento. Desesperarnos por encontrarle una vez más. Y así reafirmar nuestra identidad. De esa manera reafirmar nuestra identidad y entregarnos a Él en toda su plenitud. En el libro de Lucas, capítulo 15, una historia muy conocida. ¿Saben cuál es la historia de Lucas 15? ¿Cuál es la historia en Lucas 15? Santo Dios. El hijo pródigo. Y vean lo que dice en el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una de las provincias apartadas y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Diga conmigo, pérdida de identidad. Repita conmigo, ahí desperdició, ahí perdió su identidad. Sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Diga conmigo, escasez, necesidad. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Diga conmigo, paternidad. Paternidad. Y por último dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Diga conmigo ahora, identidad. Recuperó su identidad. ¿Cuál fue la primera acción? Reconocer que estaba mal. ¿Cuántos podemos reconocer el día de hoy que nos hace falta algo? Que necesitamos volver. Que esa identidad se está desgastando y algunos ya se nos fue y necesitamos recuperarla. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y ahí en su lugar, cierre sus ojos. ¿Sabe? El Espíritu Santo le va a hablar si usted dispone su corazón. El Espíritu Santo le va a hablar, se va a dirigir a usted si usted dispone su corazón. Si usted acepta que le necesita, Él le va a hablar. Probablemente estás pasando situaciones difíciles. Probablemente estás metido en medio de situaciones que crees no poder resolver. Y Satanás está aprovechando cada una de estas oportunidades para decirte estás solo. Para decirte no puedes más. Para decirte yo ya gané. Pero hoy Dios te recuerda una vez más. Yo soy tu padre. No eres una simple creación. Te quiero adoptar como hijo. Soy tu padre. Tu corazón yo lo creé. Haz volver ese corazón a tu padre. No importa cuál sea la situación. No importa qué tan grande sea el proceso, qué tan duro esté siendo. Él está en medio de ese proceso.
No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el dolor, Él está en medio de eso. Él está trabajando. No importa que creas estar solo, porque no lo estás. Aun cuando tu familia te abandonare, aun cuando nadie más quiere escuchar, no estás solo. Está Dios en medio de eso. Está Dios diciendo: yo estoy contigo. Está Dios diciendo: yo soy el Dios que liberó al pueblo del faraón. Sigo teniendo ese poder, sigo siendo fiel, sigo diciéndote que puedo yo liberarte de cualquier carga, que puedo liberarte yo de cualquier opresor, que puedo liberarte yo de cualquier plan del enemigo con el que te quieren hacer sentir que no eres hijo. Eres un hijo de Dios. Recupera tu identidad. Dile al Señor: aquí estoy una vez más. Aquí estoy una vez más.